Incluso llegué a desear la muerte. No hice nada malo para estar experimentando o viviendo esto. Y empecé a adaptarme poco a poco a vivir como un paciente nefrópata. Entonces yo estaba en mi mundo de, güey, en cualquier ratito me voy a morir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo video. Pues bien, como ya pudieron ver en el título, hoy les voy a platicar de algo que para mí es muy interesante, bastante importante, y es que en este mes de marzo del 2023 cumplo 23 años como paciente trasplantado. En otras ocasiones les he platicado más o menos cómo es que me ha ido como paciente, qué es lo que he hecho, todas mis experiencias como paciente para vivir todo este tiempo que he vivido, gracias a Dios. Pero hoy quiero hacer un video diferente y hablar de mi donador. Y es que pasa y sucede que muchas veces expresamos o compartimos cómo nos está yendo como pacientes trasplantados, pero creo que también parte importante en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo que hacemos como personas, pues se lo debemos a alguien más. Y si somos pacientes trasplantados, mucho más. En mi caso yo le debo el estar aquí a mi donador. Y antes de empezar con el video de lleno, sí quiero agradecer de manera infinita, honesta, a Alejandro Orozco Medina. Él es mi donador. Él no es mi familiar, es una persona que supo de mi caso, supo de lo que estaba viviendo y arriesgó todo, absolutamente todo, para literal salvarme la vida. Quizás nunca se lo he dicho de frente, quizás nunca ha habido esa oportunidad, probablemente por mi trabajo, por lo que a él se dedica, no hemos coincidido para poder platicar únicamente de este tema o para yo poderle expresar lo que siento. Y es total gratitud. Gracias infinitas por haber arriesgado todo para que yo pudiera seguir viviendo. Porque sin esa acción, porque sin esa decisión tan impulsada, no sé por qué, inspirada, sí, probablemente por Dios, es que hoy yo puedo decir, estoy aquí, 23 años después. Gracias a mi donador, gracias hermano Alejandro, gracias infinitas, porque si Dios no me lo hubiera puesto en mi camino, yo no hubiera experimentado tantas cosas que he vivido a lo largo de estos 23 años. He tenido aciertos, he tenido errores, he sentido alegría, también he sentido tristezas, pero todas y cada una de esas experiencias no hubieran sido posibles si usted no me hubiera donado un riñón. Pero hoy quiero aprovechar este medio para hacerlo, porque nunca es tarde para compartir lo que sentimos. Y pues nada, ahora sí quiero compartirles este video. Pues bien, hace 24 años me detectaron la insuficiencia renal crónica. De inicio yo no sabía qué era, no conocía absolutamente nada de la enfermedad y lo único que sabía es que a partir de ese momento mi vida ya había cambiado bastante. En inicio porque todos los hábitos iban a cambiar, mi estilo de vida iba a ser totalmente diferente. Ahora dependía de un tratamiento llamado diálisis. Ahora tenía una dieta muy complicada para mí desde mi perspectiva, desde cómo estaba yo acostumbrado a alimentarme, pues. Y ahora mis días se basaban en mi tratamiento de diálisis, tener una dieta muy estricta, ir al seguro social a chequeos generales y sobre todo, y lo más importante en ese momento, era ver quién de todos mis familiares me iba a donar un riñón. La verdad es que en ese momento yo no entendía muchas cosas, estaba desconectado de lo que era el mundo del paciente nefrópata. Poco a poco fui aprendiendo cómo era este mundo, por así decirlo, y empecé a adaptarme poco a poco a vivir como un paciente nefrópata. Y de inicio fue un poquito complicado, un poquito estresante hasta cierto punto, porque pues todo lo que se vive como paciente pues era nuevo para mí. Fueron pasando los días y yo no entendía del por qué me estaban sucediendo esas cosas. Llegué a renegar de la vida, de Dios, del universo, de todos, por lo que me estaba sucediendo, porque yo decía, güey, no hice nada malo para estar experimentando o viviendo esto. Aunque más tarde entendí que estas cosas nos ayudan en un futuro. En ese momento no las entendemos en absoluto, pero conforme van pasando el tiempo, uno se da cuenta que es necesario que pasen en nuestras vidas ciertas cosas para entender, madurar, crecer. Y quizás a mí me tocaba vivir esta experiencia justo para eso. Y conforme fueron pasando los días, los meses y ahora los años, entiendo que sí, efectivamente fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Y no es que quiera romantizar con la enfermedad, sino que realmente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque gracias a eso
entendí muchas cosas. Me volví de alguna manera más sensible. Y no me refiero a sensible del sentimentalismo, sino a ser una persona más humana. Y no es que no sea humano, sino a comprender mejor el aquí y el ahora de mi propia existencia. Y volviendo a mi experiencia, los primeros días y meses fueron complicados porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Lo que sabía es que yo requería un trasplante. Y para mí en ese momento, hace 24 años, hablar de un trasplante era de, güey, no mames, es algo brutalmente grave. Y pues en ese momento todos mis familiares más cercanos empezaron a realizarse estudios en algo que se llama protocolo para trasplante para saber si eran compatibles para poder donar un órgano. Se hicieron estudios mis padres, tíos, primos, en total 10 personas y ninguno fue compatible. Yo en ese momento sí sentía que mis días estaban contados y era de, güey, en cualquier ratito yo me voy a morir y voy a dejar de existir. Llegó un punto dentro de la enfermedad que ya me había resignado. Puedo confesar que sí, en algún momento sentí eso que se llama desesperanza. Hasta cierto punto yo deseaba que la enfermedad me consumiera ya. Por dos razones. Estaba sufriendo yo y veía sufrir a mis padres, a mis tíos, a la gente cercana. Y la neta sí es algo que te pega mucho. No está padre vivir eso. Y después de ver de que no había candidatos para que me pudieran donar y ver que la lista de donación de órganos es inmensa y ver que los datos duros, los números en México te dicen que el promedio de años de espera para un órgano es entre 5 y 10, fue de, güey, no voy a alcanzar. No me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar mis fuerzas para esperar 5 o 10 años para recibir un órgano. Y esto se debe también muchas veces a la desinformación que existe en relación a la donación de órganos. Pero ese es otro tema, pero que sí influye muchísimo hoy por hoy. Entonces yo estaba en mi mundo de, güey, en cualquier ratito me voy a morir. Incluso llegué a desear la muerte, porque sí era cansado, era pesado, era frustrante, quizás por la edad, que si bien era un adolescente, pues en ese momento yo me sentía atado totalmente a una enfermedad, atado totalmente a un proceso, a un tratamiento y constantemente salir a citas al hospital. Y pues la verdad es que un joven o un adolescente no se visualiza así en su vida. Y justo en ese momento, creo que quizás cuando más mal yo me sentía, llegó una noticia que yo no me esperaba. Un día llega uno de mis tíos, mi tío Jesús, mi tío Chuy, hermano de mi mamá, que por cierto vivimos en su casa mientras fue todo ese proceso de enfermedad hasta el trasplante y que obviamente también le estoy muy agradecido. Y pues llegó y me comentó que iríamos a conocer a unos frailes que atendían una casa hogar de niños con parálisis cerebral y que estaban abandonados. Entre la plática me dio la noticia de que uno de los frailes de esa casa hogar había tomado la decisión de si se podía él ser mi donante. Cuando me lo dijo fue de, güey, no mames, una persona que no conozco está tomando una decisión muy arriesgada. Debo confesar que cuando me dio la noticia sí me dio gusto, pero al mismo tiempo fue de, güey, me voy a decepcionar otra vez, porque ya había sucedido, ya 10 familiares se habían hecho estudios y ninguno había sido compatible. Entonces de manera momentánea era de, qué chingón, es una esperanza, es una probabilidad y quizás esta sea la buena, pero quizás no. Y quizás esa esperanza que surge se ve opacada nuevamente por la desesperanza, porque probablemente mi deseo de estar bien va a chocar con una realidad distinta. Entonces fueron momentos de angustia, de felicidad, sentimientos encontrados, pues. Para ese momento, cuando fuimos a conocer por primera vez al hermano Alejandro, mi donador, yo no veía. Bueno, sí veía, pero veía muy borroso. Esto como consecuencia de mi presión arterial alta. Entonces cuando llegamos a esta casa hogar donde nos recibió un fraile de nombre Filiberto y nos dio la bienvenida y pasamos a una de las oficinas y de pronto llega el hermano Alejandro para conocerlo y platicar. Yo no logré verlo. Veía la figura de una persona que estaba de qué lado del escritorio, pero yo no lograba distinguir sus facciones. Era curioso todo lo que sucedía. Hasta cierto punto, y romantizando con todo lo que me sucedió, sí puedo decir
puedo llegar a creer que todo esto que sucedió de alguna manera fue guiado por algo espiritual. Fue como si las piezas se fueran acomodando por un ser divino. Esa experiencia que viví, justo esa experiencia de cómo fue que conocí al hermano Alejandro y cómo fueron dándose las circunstancias, sí lo romantizo con algo espiritual, porque yo así lo sentí, yo así lo viví. Para muchas personas quizás va a ser como, güey, qué pinche suerte tienes. Para otras fue coincidencia, pero desde cómo lo viví, cómo lo sentí, para mí fue como si todo estuviera preparado, como si el haberme enfermado cuando me enfermé y haber vivido todo lo que viví hasta llegar a ese punto tenía un objetivo, tenía un porqué. Y puedo decirlo abiertamente que no solamente era para mí, sino también para la experiencia personal, espiritual del hermano Alejandro. No puede haber otra cosa u otra explicación que no sea esa. Y estoy profundamente convencido de que las cosas pasan por algo, de que todo tiene un sentido, un porqué y un para qué. Y pues nada, así quiero concluir este pequeño video donde comparto un poquito de mi sentir y mi experiencia. Espero que les haya gustado el video, no dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante, como siempre, suscríbanse al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será, en un video nuevo.